Amigos de Edificando en la Fe, un saludo para cada uno de ustedes, de vuestro servidor, el hermano Edwin Mauricio Alza, para compartir en esta hora, bajo el tema titulado Muerte primera y segunda muerte. Todos sabemos que el antónimo de vida es muerte, es decir, ausencia de vida. Así es como se entiende la muerte, no solamente en el mundo secular, sino en la Biblia. En Deuteronomio 30:15, por ejemplo, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Nota usted allí? El antónimo de bien es mal y el antónimo de vida, lo opuesto a la vida, es la muerte. O sea, la ausencia de vida. En Juan capítulo 11, verso 25, el Señor Jesús dice aquí: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, o sea, en las palabras del Evangelio del Reino que tiene el Señor Jesús, todas las palabras doctrinales del Señor Jesús que vienen desde el Antiguo Testamento, el que cree en mí o el que me cree, aunque esté muerto, ¿nota? Aunque esté muerto, vivirá. Hay una fuerza extraordinaria en esta declaración, porque aunque esté muerto representa un imposible para los hombres. Aunque esté muerto, es decir, aunque haya fallecido, es decir, aunque ya no cuente entre los vivos, es decir, aunque esté de repente hecho solamente un cadáver, una calavera puede ser, una osamenta, o de repente hecho polvo, aunque esté así, vivirá. En Romanos capítulo 6, verso 23, dice: porque la paga del pecado, o sea, ¿cómo Dios paga por el pecado? ¿Qué paga dará Dios al hombre por su pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Claro, los rebeldes el día de hoy dicen: no, no es muerte, es seguir existiendo sin cuerpo, o seguir existiendo con un cuerpo capacitado, dicen ellos. O sea, la paga del pecado, dice aquí que es muerte. La paga del pecado es muerte. Otros dicen: no, no muerte, sino tormento para siempre, un tormento que nunca terminará. Romanos 23, vuelvo a leer: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es el antónimo de muerte, es vida. Vida, y aquí dice vida eterna. La palabra eterna, aionios, es vida en la era venidera, o vida de la era venidera. Correcto. Y la paga del pecado es muerte en la era venidera, ya que sabemos que el juicio será 1000 años después de haber empezado el reino del Señor Jesús aquí en la tierra, es decir, después del milenio. Así que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida. Dios no va a dar el regalo de la vida a los enemigos de Dios, a los que han muerto en sus pecados. La dádiva, el regalo de Dios, el don de Dios, es vida en el siglo venidero, vida en el reino de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el Señor Jesús es el que ha sido señalado y escogido por Dios para dar la palabra de resurrección para los muertos en Cristo cuando Él retorne. En Apocalipsis se menciona la segunda muerte efectuada en el lago de fuego. Aquí la segunda muerte es por ser quemado vivo.
Es una sentencia horrible y no hay otra forma de morir la segunda muerte. Cuando hablamos de segunda muerte, estamos mencionando implícitamente la primera muerte. Hay una primera muerte de la que participamos todos los humanos, pero hay una segunda muerte de la que participan solamente los enemigos de Dios, los que contienden contra el evangelio del reino. Note algo aquí interesante. La primera muerte, en ella participamos todos, de modo que la paga del pecado, que Pablo dice en Romanos 6:23 que es muerte, esa paga del pecado no es en la primera muerte. ¿Por qué? Sencillo, porque si los creyentes fieles en Cristo Jesús también participamos de la primera muerte, porque no hay hombre que no muera. Porque del modo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene la resurrección y viene el juicio del trono blanco. Ahora, interesante es esto porque la paga del pecado, que es muerte, no es la primera, sino la segunda. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la muerte segunda. Obviamente se entiende que la primera muerte es aquella en la que participa todo mortal. Lo dijimos. El lago de fuego es una especie de quemador o incinerador donde literalmente es lanzado el que sea considerado culpable ante el trono blanco. El juicio que hará nuestro amado Salvador Jesús, porque es el escogido, el elegido para efectuar tal juicio. Todo juicio ha sido dado al Hijo del Hombre y Él es precisamente el que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación a los vivos, o sea, en su parucía, en su venida, y a los muertos 1000 años después de iniciado su reino en la tierra, su reino sobre las naciones. Así que Apocalipsis 20:15 también nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida para tener vida, para que Dios le dé el regalo de vida, ¿qué va a suceder con ese individuo ante el trono blanco? Pues no tendrá el don de la vida, sino que se le arrancará la vida para que no posea la vida. Y entonces entendemos allí por qué se llama segunda muerte. Pero también es propuesto como el punto de destrucción. El punto de destrucción de la muerte y el Hades. Se nos habla del lago de fuego como para destruir la muerte y el Hades, que son gemelos, ¿verdad? Es el último enemigo a ser vencido, la muerte. Pero la muerte siempre va con el Hades. ¿Por qué? Porque la muerte alimenta al Hades. La muerte quita la vida al hombre y el Hades se lo traga. O sea, va al lugar donde son colocados los cadáveres. ¿Entiende la figura? En 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 26, dice: y el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un enemigo. La muerte no es un amigo. Solamente podríamos decir que la muerte en algún momento vendría a ser, aunque un enemigo, pero un enemigo que no nos causa mayor daño, es porque yendo a la muerte, el creyente ya no tiene opción
a cometer el fallo o la infidelidad ante Dios. Solamente en ese sentido vendría a ser una ganancia en comparación con el riesgo de pecar. Pero siempre lo que está escrito, es un enemigo que va a ser vencido al final. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La segunda muerte es, pues, el paso a la inexistencia definitiva. Recuerde, la primera muerte de la que todos participamos es pasar de la existencia a la inexistencia, pero temporal. Allí entonces uno duerme en el polvo, y si tiene la esperanza en las palabras de Dios dadas por el Señor Jesús, entonces duerme en Cristo. En el polvo, pero en Cristo, con la esperanza en las palabras del Cristo. Esa es la primera muerte a la que todos vamos, y esa entonces es la inexistencia temporal. Temporal decimos porque luego, por la resurrección, Dios saca a sus fieles de la muerte. En el caso de nuestro Señor Jesús, fue puesta la figura de la muerte como atrapando, como apresando al Señor Jesús. Pero como era imposible que fuese retenido por el carcelero muerte, nuestro Padre Celestial rompió las cadenas, en el sentido simbólico, de la muerte para que soltara a nuestro amado Salvador, y nuestro amado Salvador entonces vino otra vez a la existencia. Nuestro amado Salvador solamente pasó 3 días en la inexistencia, pero luego fue vuelto a la vida por nuestro amado Padre Celestial. Entonces entendamos, si la primera muerte es la inexistencia temporal, en cambio la segunda muerte es el paso a la inexistencia definitiva. O sea, no existirá para siempre. El que participa en esa segunda muerte, en ella es destruido, consumido, se pierde para siempre. No así la primera muerte, de la que participamos todos los humanos por ser mortales. Esa muerte, como sabemos, puede ocurrir de 1000 maneras, de 1000 formas. Uno puede morir tanto en casa, como de viaje, como enfermo, como sano, etc. La primera muerte es el paso a la inexistencia temporal hasta la resurrección. Recuerden, sea la resurrección de justos o de injustos. Si es en la de injustos, le aseguro que Dios no le regalará la vida, sino le juzgará y le quitará esa corta existencia miserable de la segunda resurrección. Hechos 24:15 dice: teniendo esperanza en Dios, dice Pablo, la cual los judíos también abrigan. Los judíos incrédulos en el Mesías también abrigan la esperanza de resurrección, dice Pablo, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La esperanza de Pablo abrigaba, o la esperanza que Pablo abrigaba, era la resurrección, donde los justos recibirán su galardón, que es vida en el reino de Dios. Vida en el reino de Dios. Sobre los injustos, Pablo da a entender que su paga está reservada hasta su resurrección. Antes de esa paga, en la resurrección de los injustos, ningún castigo es efectivo, ni experimenta el impío ningún castigo al morir, a causa de que está inexistente. Eso es lo que debemos aprender de la Biblia. Muerte primera, muerte segunda. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte ya no tendrá potestad sobre él. Mis queridos amigos, siempre edificando en la fe. Nos volveremos a encontrar en la próxima.